Bien, ayer vimos la referencia de Apocalipsis 2:7 que dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y la misma Biblia nos da dos referencias en paralelo, que es Génesis 2:9 y Apocalipsis 22:2. Y vamos a ver la primera referencia, que es Génesis 2:9, que aquí ya la tengo apartada. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Tiene el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y nos vuelve a marcar estas referencias en paralelo, que es Apocalipsis 2:7, que es la que acabamos de ver, Apocalipsis 22:2 y versículo 14 del mismo Apocalipsis 22. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, aquí si vemos el versículo, nos está hablando de tres tipos de árboles, o sea, tres niveles de entendimiento. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Este es el primer árbol. El árbol que nace en la tierra, ¿sí? Que es todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer en la tierra. Ahora, en otro plano que nos está hablando de dos planos espirituales, es el árbol de la vida. En medio del huerto nos está dando un lugar determinado y un árbol, que es el árbol de la vida, que es diferente al árbol delicioso a la vista, o sea, los árboles comunes y corrientes. Y nos habla de un tercer árbol, un árbol que en la mística judía se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hice tres dibujos. El primero, ¿sí? Para amplificar este puede ser un árbol común y corriente, el que nosotros pues estamos familiarizados, que tiene sus hojas, que da fruto, que da flores y que tiene su tronco con su raíz. Es agradable a la vista y nos sirve para comer. Después podría ser el árbol de la vida, ¿sí? Que es nuevamente un árbol frondoso con hojas y que también da fruto, pero es un fruto diferente y lo vamos a ver. Y el tercero es el árbol de la vida, pero que tiene en sí el árbol oculto del conocimiento del bien y el mal. Estas esferas se llaman céfiros y hay una esfera en esta parte que es la esfera oculta, que el árbol de la vida oculta el conocimiento del bien y el mal, que es el Dat. A este conocimiento fue lo que Dios le dijo, no probarás, o sea, no comerás de esto, ¿sí? Y comienza toda la historia de Adán y Eva, donde la serpiente engaña a Eva y Eva también hace comer a Adán del fruto de este árbol, del árbol de la vida, y aquí está oculto el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el Dat,
que después vamos a hablar. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? Bueno, nos da dos referencias y aquí ya nos dio una pista. Nos habla de 3 árboles diferentes, que es el que nace en la tierra, que es un árbol delicioso a la vista, que es bueno para comer, el árbol de la vida, que también es un árbol, pero ya es un árbol a nivel espiritual, de donde nos dice nuestro Señor Jesucristo que al que venza le dará de comer del árbol, del fruto del árbol de la vida. Y por último es el tercer árbol, que es el árbol de ciencia del bien y del mal. Vamos a ver la siguiente referencia bíblica, que es Apocalipsis 22:2, y aquí ya la tengo apartada. Ay, nada más permítanme. Okay. Apocalipsis 22:2. Llegamos a Apocalipsis 22:2 y dice, aquí está hablando Juan y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto mismo se lo reveló anteriormente a los profetas Ezequiel y Zacarías, y aquí están las referencias. Y en base a estos textos en paralelo, Juan sigue con su relato de lo que vio en esta visión y dice, en la calle de la ciudad, que estamos hablando ya de la Nueva Jerusalén, por eso te estoy diciendo que es un árbol a nivel espiritual. Estaba el árbol de la vida. ¿Sí? ¿Cuál árbol de la vida? Pues el árbol de la vida de Génesis, ¿sí? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y nos vuelve a reconfirmar que está hablando de el árbol del jardín del Edén. Sin embargo, en otras versiones, esta es la versión Reina Valera, la que les acabo de mencionar, pero en otras versiones, como la de la Watchtower, dice en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 2, dice, por en medio del camino ancho de este río, de aquel lado, había árboles, está hablando en plural, de vida, que producían 12 cosechas de frutos y que daban los frutos cada mes, y las hojas de los árboles eran para curación de las naciones. Sigue hablando de el mismo relato, pero lo hace un poco más amplio y está basado en la revelación de Ezequiel y también de Zacarías. Pero específicamente estamos aquí hablando de la revelación que Dios da al profeta Ezequiel. Pero aquí está hablando en plural, árboles. Y dice que esos árboles producían 12 cosechas de fruto, o sea, diferentes. ¿Sí? Aquí en la Reina Valera dice, aquí, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno su fruto, sus hojas y demás. O sea, aquí está hablando en singular. Pero ¿cómo es posible que un solo árbol de vida dé diferentes frutos? Pues no puede ser, porque en el Antiguo Testamento nos dice que no debe haber mezcla de semillas. Y si hay algo que Dios hace, es que Dios es un Dios de orden. Entonces, sí podemos entender que también Ezequiel hablaba en plural
de árboles, de diferentes árboles que daban 12 cosechas de frutos, o sea, 12 cosechas de frutos diferentes, pero que sus frutos los daba una vez al mes. Veamos otra versión. La siguiente versión es la de la Biblia de la Nueva Jerusalén y dice en el capítulo 22, versículo 2, dice: en medio de la plaza, una y otra al margen del río, hay un árbol de la vida. Vuelve a hablar del árbol de la vida, que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven como medicina a los gentiles. Aquí, otra vez, volvemos a hablar en singular del árbol de la vida. ¿Cuál árbol de la vida? El de Génesis, capítulo 2. Y dice que este árbol da fruto 12 veces. Entonces, ¿por qué se contradice la palabra de Dios? No hay ninguna contradicción. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La palabra ya nos había explicado que hay 3 tipos de árboles, que es el árbol que sale de la tierra, que crece en la tierra, que es agradable a la vista, que nos da un fruto, ¿sí? Pero nosotros sabemos que como dicen en el refrán, un olmo no nos va a dar manzanas, ¿sí? O un peral no nos va a dar ciruelos. Un árbol de manzanos nos va a dar manzanos, un árbol de duraznos nos va a dar duraznos. Hay un gran error que muchas veces creemos que el árbol de la vida da manzanas y la escritura dice fruto, no especifica qué tipo de fruto. Así que pues no podemos decir que el árbol de la vida da puramente manzanas. Pero un árbol no puede dar manzanas, peras, duraznos, ciruelas. No, deben de ser varios frutos, ¿sí? Aunque estemos hablando del plano espiritual, hay reglas que no se pueden transgredir. Un árbol no puede dar mezcla de frutos porque es un mandamiento de Dios. Ahora, veamos otra versión, que es la versión de la Biblia latinoamericana. Y dice: en medio de la avenida, a ambos lados del río, están los árboles de la vida, que dan fruto 12 veces, una vez por mes, y sus hojas son medicinales para las naciones. Ok, entonces vamos aterrizando las cosas. El árbol de la vida tiene tres variantes, que es el que es agradable, el que está aquí en la tierra, que es agradable a los ojos, el que habla de Apocalipsis, que ya está en la Nueva Jerusalén y que también Dios se lo revela al profeta Ezequiel y Zacarías, pero que Ezequiel hace específicamente esta mención cuando habla del santuario y de los ríos y habla de los árboles de vida que daban fruto. 12 árboles. ¿Por qué 12 árboles? Porque son 12 tribus, ¿sí? Y en Génesis nos habla del árbol del conocimiento del bien y el mal, y que es el árbol de la vida, y que en medio de este árbol está el Dat, que es el conocimiento del bien y el mal, ¿sí? Cuando Jesús nos dice que nos va a dar de comer del árbol de la vida,
Vamos a ver. Ay, es que ya tengo tantas Biblias para explicar esto. Que lo hago no con el fin de confundir, sino de ampliar todo esto. Vamos a Apocalipsis 2, en el versículo 7. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, aquí nos está hablando el Espíritu, no nos está hablando ni el hombre, ni el Hijo del Hombre, sino el Espíritu, y es con mayúscula. Entonces estamos hablando del Espíritu de Dios que habla a las iglesias. Y dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Génesis 2.9 y Apocalipsis 22.2, que es las dos referencias en paralelo que estamos explicando. Después vamos a explicar las otras dos, pero tenemos que aterrizar este concepto. Y entonces dice, le daré de comer del árbol de la vida. Y recordemos que son 12 frutos que da una vez al mes, ¿sí? Y que da diferentes frutos, son diferentes cosechas. Y son 12 porque son para las naciones. Entonces aquí lo que el Señor nos está tratando de dar es algo que aquí tengo. Es que tanto Apocalipsis 22.2 como Ezequiel 47.12 y lo amplía en el 13, da un fruto a las 12 tribus. ¿A las 12 tribus de dónde? De Israel. Y las hojas son decoración para las naciones, o sea, el alimento es para las 12 tribus. Y las hojas de curación son para las naciones. Pero ¿qué dice el Señor? Al que venza. Y lo volvemos a ver. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hay 3 tipos de árboles. Entonces, en el árbol de la vida espiritual, Dios al que venza le va a dar el alimento, o sea, el fruto de las 12 tribus. No le va a dar las hojas para que se curen las naciones, sino hay una promesa por parte de Dios que va a dar el alimento, el fruto que está reservado a las 12 tribus. Y aquí en Ezequiel habla que cuando Dios reparte, a José le toca una doble porción. ¿Por qué? Porque sabemos también que en la palabra de Dios dice que al primogénito le tocan doble porción. ¿Por qué no le tocó a Rubén y a Judá, que también son primogénitos? Bueno, por una sencilla razón. Porque el amor de Jacob, la promesa estaba en Raquel. Y Raquel tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín. Pero a José, por ser el primogénito, y Benjamín por ser el más pequeño, a José por ser el primogénito, le da esa doble porción. Y esto, espero que se haya entendido la diferencia de árboles en plural y del árbol en singular. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Shalom Ubraja.